Aquí está el médico neurocirujano Abel Olivares. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo estamos? ¿Qué significa la palabra médico? Mira, una muy buena pregunta. Médico viene de la palabra árabe medomai y que simplemente significa el que orienta, ni siquiera el que cura. El que orienta. El que orienta, eso es. Los árabes, al igual que los griegos, cuando se habla de medicina siempre dice uno los griegos. Sí, claro, los griegos, pero en toda esa región, Mesopotamia, todo ese del Antiguo Testamento, vamos a hablar, estaban los árabes con Avicena, había un montón de gente formidable, tan bueno como los griegos, y de ahí viene el término médico, medomai. Medomai. Exacto, que significa el que orienta, porque el médico, la verdad de las cosas, orienta. El que cura es el caballero de arriba. De acuerdo. Oriénteme ahora. ¿Nos enfermamos en la actualidad más que antes? No, la verdad de las cosas que antes incluso eran más terribles las enfermedades, vivíamos menos y por el hecho de ahora vivir más debido a la tecnología, debido a la educación sobre todo, la educación aquí tiene un gran aliado, efectivamente vivimos más y por el hecho de vivir más nos enfermamos más. Aparentemente nos enfermamos más, efectivamente. Veamos lo que piensa la gente sobre este tema, si nos enfermamos más o menos. Veamos. Sí, estamos más enfermos que antes. Sí, muchas enfermedades, todo. Ha cambiado mucho el mundo, mucha contaminación, en todo sentido. Nos enfermamos menos, como enfermedades de plaga o de cosas. Antes había peste y moría mucha gente. Pero hoy día las enfermedades tienen que ver más bien con temas de alimentación y con temas de cuidado por cambios de temperatura, y este cambio climático ayuda muchas veces a que no tengamos las protecciones suficientes, pero no sé si nos enfermamos más que antes, yo creo que no. ¿Hay más remedio? Yo creo que no. Ahora hay más bichos también en el aire. Sí, por supuesto. Hay demasiados factores incidiendo, como por ejemplo la mala alimentación, el estrés, en fin. Sí, yo creo que estamos más expuestos a todas las enfermedades, más respiratorias. Por lo menos yo no. Todo. En los huesos, en la calidad de vida que tenemos, sí, nos enfermamos más. ¿Qué le parece, doctor, lo que piensa la gente? Yo creo que siempre la gente tiene la razón. Efectivamente nos enfermamos más. Lo que decía ahí una señora, en la cual estamos más expuestos por el estrés, por la contaminación, por no saber vivir, efectivamente nos enfermamos más. Tenemos una vida mucho más estresada, con más obligaciones, tratamos de saltar etapas justamente por estas obligaciones, rápidamente alcanzar, por decirlo así, los mejores puestos, los mejores trabajos, y en eso el hombre se transforma enemigo del hombre, y eso ya significa enfermarse más. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes en las personas mayores? Las personas mayores, por el hecho de que efectivamente hay un envejecimiento, hay cosas, por decirlo así, casi normales por uso. El material, cuando dicen los mecánicos fatiga material, eso nos pasa a todos. A medida que vamos envejeciendo, se nos van agregando años y estamos usando más nuestras articulaciones, motivo por el cual quizá una de las fenómenos y síntomas más frecuentes es la artritis. La artritis que la ven los médicos reumatólogos, los fisioterapeutas, los fisiatras, etc. ¿Por qué? Porque se van gastando los colchones, se van gastando se puede decir, una especie de las golillas que tienen las articulaciones, se gastan por el envejecimiento. Y de ahí viene artritis, significa inflamación, significa irritación de estas cápsulas articulares. Y de ahí a la artrosis, que es otro fenómeno, que es cuando ya la artritis pasó de claro a oscuro, y ahí entonces la artrosis hace un callo, hace ya realmente una anquilosis, y ahí entra la operación, etcétera, etcétera. ¿Y las enfermedades neurológicas más frecuentes? Las enfermedades neurológicas, bueno, entre las enfermedades neurológicas, y se ve más justamente por la época en que vivimos, son todas las enfermedades psiquiátricas. La enfermedad psiquiátrica, la depresión, el problema bipolar, etcétera, que justamente la psiquiatría ha avanzado mucho en eso, mucho, tanto en el buen diagnóstico
como todos los que ayudan a conformar uno de estos cuadros, que son los psicólogos, los psicoterapeutas, los psicopedagogos, es decir, entra todo, ya la medicina no es de uno solo, ya el doctor mentolatum, como decía antiguamente la gente, se acabó, el médico que sirve para todo. Puede orientarte, tal como la palabra lo dice, médico, pero realmente el tratamiento es de especialista. ¿Qué es la demencia? Claro, la demencia, partamos que todas las enfermedades, como bien las estudiaban los griegos, los romanos, los latinos, los árabes, parten por nombres etimológicos, que es de donde viene la palabra. Demencia significa libre, y mencia mente, entonces una mente libre, una mente que vaga. Entonces, de ahí teníamos las demencias en las cuales se caracterizan generalmente por la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria es algo fundamental. Y la otra cosa es el deterioro cognitivo. Seguramente muchos se ponen que eso es cognitivo. Cognitivo son las propiedades intelectuales. La persona no piensa bien, no sabe, se olvida de sumar, se olvida una serie de fenómenos. Realmente nuestra educación lo hace que seamos una persona civilizada y educada, eso se va perdiendo. El tipo de vida que llevamos incide mucho en estas enfermedades. Muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, antes era impensado y era contigo pan y cebolla, los matrimonios, por ejemplo. Los matrimonios duraban años, lograban entenderse, Ahora no, ahora sencillamente un matrimonio se establece y prácticamente a los 2 años ya están separados. Entonces, eso es increíble, el golpe psicológico. De hecho, hay un filósofo coreano, Jung Han Chu, creo que se llama. Se llaman todos parecidos. Todos muy parecidos. Es como los que juegan fútbol. Los coreanos que juegan fútbol, probablemente los chinitos, creo que los árbitros deben tener un serio problema para reconocerlos. Bueno, este señor tiene un libro que se llama La sociedad del cansancio. Y ahí habla justamente que lo principal de este siglo XXI no van a ser los infartos del corazón, los infartos del cerebro, sino que van a ser los infartos psicológicos. La mente yo creo que va a ser la gran protagonista en el siglo XXI. ¿Quién padece más de demencia, hombres o mujeres? Mira, es una muy buena pregunta, pero supuestamente va a depender de las sociedades, incluso en los países. Es decir, pareciera que los hispanoamericanos tenemos más demencia que otras. Y la demencia tiene que ver, esta pérdida que tiene que ver de acuerdo al estudio que ha tenido la persona. Se ha visto, por ejemplo, que aquellas personas que tienen una buena educación, que saben idiomas, manejan idiomas, ellos tienen menos posibilidades de tener demencia, sobre todo la demencia del Alzheimer, que todo el mundo ha oído hablar de ella, que es el 70% de las demencias, es la demencia más habitual. Y la persona que justamente, por ejemplo, el hecho mismo de que tú quieras no avanzar en esta demencia, son los ejercicios de la mente, sacar crucigrama, ¿Qué provoca etcétera. el Alzheimer? El Alzheimer, lo primero, yo en un programa de televisión, justamente de este mismo canal, en Vivir Bien, un saludo a Sergi, a Ale, hablaba que habían las 4A. El Alzheimer ya propiamente constituido viene las 4A. ¿Qué significa las 4A? A de amnesia, en que la persona se olvida las cosas. Viene la memoria de corto plazo, la memoria de largo plazo, pero la memoria, amnesia. Segundo, la agnosia, el no saber reconocerse, pierde la capacidad de reconocer. Entonces, la persona pierde la capacidad de reconocer al pariente, claro, al amigo. No sabe quién es. No sabe quién es, ¿ya? Después viene la apraxia. La apraxia es el perder la capacidad incluso de vestirse. A una persona que tiene un Alzheimer, uno le pasa una chaqueta y la toma y no sabe cómo se pone. Es decir, es increíble. Y la otra cosa es la afasia. La afasia es la pérdida del lenguaje. Y cuando es la pérdida del lenguaje, realmente esa persona es digna del mayor cariño posible. ¿Se puede prevenir el Alzheimer? Mira, también es una muy buena pregunta, que tratar de prevenir el Alzheimer, se dice que la persona que tiene Alzheimer ya hace 20 años antes empezó con el deterioro, 20 años antes, así que cuando tú me preguntas, ¿se puede prevenir? Es difícil. ¿Se puede curar?
Curar tampoco. En este momento no hay cura para el Alzheimer. Sí, lo que existe son tratamientos que te ayudan a navegar un poco mejor el Alzheimer. La persona, digamos, se demora más en deteriorarse. Eso sí. ¿En las personas mayores son frecuentes los derrames cerebral, como se le llaman vulgarmente? Sí, los derrames cerebrales es un gran capítulo que son los ataques cerebrovasculares. Ataque cerebrovascular es porque realmente es una lesión agresiva que recibe nuestro cerebro y que lamentablemente la hemos fabricado nosotros mismos. Entre ellas están los mal llamados accidentes cerebrovasculares isquémicos. ¿Por qué la hemos provocado nosotros mismos? Porque no hemos sabido cuidarnos. Por ejemplo... Que hay que cuidarse para no estar tan expuesto a un derrame cerebral. En primer lugar, digamos, no ser sedentarios. Todas las personas no pueden sacar, oye, yo no tengo tiempo para hacer ejercicio, no tengo tiempo para ir al gimnasio. No, un buen caminar, la persona va al metro, pero va caminando con un paso como que se le quedó la billetera en la farmacia y uno se devuelve. ¿Usted hace ejercicio? Sí, claro que sí. ¿Todos los días? 3 veces a la semana, todos los días. ¿Con eso es suficiente? Claro, suficiente. 3 veces a la semana, suficiente. ¿Cuáles son los síntomas de este problema de los derrames cerebrales? Bueno, por ejemplo, hay dos tipos. El derrame cerebral propiamente tal es el cual se rompió una cañería en nuestro cerebro. Nuestro cerebro está formado por arterias y venas. Cuando se rompe una cañería, que es una arteria, es el golpe, el dolor de cabeza, pero es monstruoso. El dolor de cabeza es como que se le hubieran pegado con una pala en el cerebro y esa persona generalmente queda inconsciente. Ese es signo de una hemorragia cerebral. A diferencia del infarto cerebral que empieza lentamente, generalmente es crónico. Y yo siempre, incluso felizmente en las redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, etcétera, etcétera, aparecen 3 síntomas fundamentales y cualquiera lo puede diagnosticar. Uno, que la persona que empezó a sufrir un ataque cerebral de tipo isquémico, no hemorragia, isquémico, en el cual lentamente la sangre no llega al sitio del cerebro que se supone que está irrigando. Por ejemplo, es alteración de la visión. La persona empieza a ver la mitad de la persona, se llama hemianopsia, empieza a tener trastorno de la visión. La segunda, que generalmente parte de la cara, también hay una asimetría, hay una parálisis facial. Son síntomas que te están diciendo, oye, aquí empezó. Y la otra es en la cual le dice uno a la persona, a ver, mantén con los ojos cerrados tus manos, tus brazos. Cierra los ojos y de pronto un brazo empieza a caer, ya sea el izquierdo o el derecho. Esas 3 cosas... Que soy hipocondríaco, voy a estar todo el día... Sí. ¿Qué tratamiento hay para el Parkinson? Bueno, el Parkinson en este momento es una de las... El Parkinson es por la falta de dopamina. Dopamina es un neurotransmisor que nosotros tenemos en nuestro cerebro y es como, para que nos entendamos, es como a la persona que sufre de diabetes. ¿Por qué? Porque le falta la insulina. Entonces el diabético tiene que ponerse insulina o tiene que tomar medicamentos que hagan que por lo menos el páncreas produzca un poco más de insulina. Así que por lo tanto, el Parkinson tiene que tomar dopamina. La dopamina felizmente se vende. Ahora, depende del tipo de Parkinson. Hay un Parkinson espástico que le cuesta moverse a la persona y otro es el del temblor. Para eso hay operaciones estereotáxicas. Un gran saludo a mi amigo el doctor Zamboni, que fue uno de los pioneros junto con otros en tener este tipo de medicina. Y hay una serie de otras cosas mucho más acabadas y tecnológicas que valen un dineral, lamentablemente. Sí, son muy caros. Todas las cosas recién descubiertas son muy caras. Así es. ¿A las personas mayores se les puede declarar una diabetes? Claro que sí, porque generalmente la diabetes, casi todo cuando a mí me toca atender pacientes, yo empiezo a la usanza antigua, los antecedentes familiares. Cuando yo pregunto, a ver, entre los antecedentes familiares, sus papás, su abuelo, si es que llegó a verlos, conocerlos, ¿qué enfermedades tenían? Entonces el paciente muchas veces dice, no, yo vengo porque a mí me duele tal cosa. No. Claro, por eso viene. Sí, yo tengo que conocer, yo tengo que conocer primero el paño, aludiendo al billar. Claro, inmediatamente. Entonces, como te digo, esa persona ya me da la pauta de que vive apurado. No, momentito, veamos qué es lo que tiene. Y ahí dicen, sí, efectivamente,
mi papá, mi abuela tenía diabetes, lo más probable porque la diabetes hay genes hereditarios y es hereditaria y no hay vuelta que darle. Ahora, en mayor o menor porcentaje, que me respeten, es decir, que me perdonen los colegas diabéticos, por eso yo dije médico, médico es el que orienta. Yo soy neurocirujano, yo me dedico a la columna vertebral, al cerebro, pero sencillamente tengo todo el derecho a opinar y orientar a la gente que quiere saber hacia dónde va la micro. ¿Los dolores de cabeza son frecuentes en las personas mayores más que en la juventud? No, mira, hay el dolor de ¿Qué cabeza. se hace frente a un dolor de cabeza? Hay gente que todos los días le duele la cabeza. Se lo digo yo que no me duele nunca. Ya. El dolor de cabeza también es un capítulo grande que hay que conocerlo muy, muy bien. El dolor de cabeza, paradójicamente, las personas que están pensando que tienen un tumor por dolor de cabeza, el dolor de cabeza en los tumores es lo último que se presenta, porque los tumores son chiquititos y cuando son muy pequeños, no dan dolor de cabeza, no dan estiramiento a las meninges. Sin embargo, dan otros síntomas. El dolor de cabeza generalmente está muy relacionado con el estrés, está relacionado con las alergias y de hecho las jaquecas, los que todo el mundo conoce, jaquecas, migraña, está relacionado con el paciente, es un paciente alérgico, pero no es alérgico que le pique la cara ni que tenga ronchas, no. La alergia consiste en que comió algo que hace que una arteria del cerebro, esta cañería del cerebro, se apriete. Y al apretarse, por supuesto, pasa menor sangre. Y cuando pasa menor sangre, pasa menor oxígeno. Y el cerebro, que tiene una autorregulación, se asusta. ¿El chocolate produce dolor de cabeza? Claro, es porque es alérgico. Se produce a los que realmente son alérgicos al chocolate. Ya, no todos. ¿Y qué se hace frente a un dolor de cabeza? Que primero consultas al médico que acostumbras a tener, y ese médico seguramente te va a pedir exámenes. Y uno de los grandes problemas del dolor de cabeza es que está asociado a la hipertensión arterial. Hay muchos hipertensos. La hipertensión es una enfermedad silenciosa. Tú no sabes que tienes presión alta. Así que no. Bueno, pero normalmente la persona no sabe que tiene presión arterial alta. Por ahí se tomó en una farmacia, le tomaron y de pronto tiene la presión alta. Y esa presión lo ideal es que después se haga un holter de presión y ahí entran los amigos cardiólogos a hacer todo lo que corresponde. Perfecto. Al pasar, porque estoy pasado de la hora. Ya. Pero doctor, usted dijo que habían ciertos tumores pequeños en el cerebro. Sí. ¿Cuáles son los síntomas que siente la persona para tratarse y ver si tiene un tumor en el cerebro? Mira, si la persona tiene, por decirte así, un poco de suerte y el tumor está creciendo en la parte occipital, que está el centro de la visión, esa persona va a empezar con problemas visuales, ¿ya? Va a empezar la hemianopsia. Bueno, hay una serie de fallas en la visión, diversas cosas, y seguramente si le toca un excelente neurólogo que le hace un fondo de ojo, que es con una linterna especial, va a ver que a lo mejor puede que exista un edema de papila, va a haber una hinchazón en la papila, que es el nervio óptico. Ahora, puede que tenga el tumor y no va a aparecer absolutamente nada, pero ese médico está en capacidad de decir, bueno, como mínimo le voy a pedir un escáner para... Ahora, si ese tumor está en la zona del lenguaje, que es el hemisferio izquierdo, esa persona va a empezar con problemas de lenguaje, no va a poder decir. Estoy haciendo un examen si yo he empezado con todos esos problemas. Un perfume de Sairan Perfumes para usted, doctor. Sairan Perfume Guardia Vieja, 255, oficina 407 en la comuna de Providencia. Ahí está Sairan Perfumes, los mejores perfumes a precios muy convenientes para usted. Y además, mayor información es www.saiperfumes.cl. Doctor, hemos quedado plenamente informados. Mire cómo me voy a poner yo en este momento. Para ver si me bajo el brazo. Así es, excelente.